Muy buenas tardes a quienes se están conectando, quienes tienen listo su café para llevar. Creo que va a ser una muy buena conversación la de la tarde de hoy. Empezamos con unos 2 minutos de retraso, pero era un tema aquí de las conexiones, audífonos y demás. Y a veces la tecnología no funciona como uno quisiera, ¿no? Como uno quisiera y tenemos que hacer ajustes. Así que nada, ya estamos acá, ya estamos listos. Creo que ahí nos vemos muy bien. Estamos todos y todas, se irán incorporando más personas a la conversación. Estamos en nuestro café para llevar. Este es, si no me equivoco, el sexto café para llevar, con lo cual ya llevamos haciendo este espacio, este momento, durante 3 meses, ¿no? Como cada 15 días, pues este es el sexto café para llevar. Y qué bueno que tenemos a esta invitada de hoy. Voy a introducir, ¿verdad?, el tema a nuestra invitada y vamos a arrancar la conversación porque estos son y lo importante es tener esto, el café listo. Muy bien, Laura, ya veo que hiciste tu tarea y vamos a hablar contigo, ¿verdad?, sobre aprendizaje basado en las neurociencias en nuestro titulado, comprender mejor los procesos de alfabetización. ¿Qué condiciones favorecen el aprendizaje? Los textos decodificables y materiales basados en la ciencia de la lectura son aliados clave para acompañar a todos los niños y niñas en su camino lector, sin importar su edad o nivel educativo. Este espacio, este episodio, como a algunos del equipo les gusta llamar, forma parte de nuestro compromiso de llevar a toda la comunidad educativa, a nuestra comunidad 512, conocimientos actualizados que fortalezcan la enseñanza, la alfabetización y el desarrollo desde enfoques basados en evidencia. ¿Okay? Muy importante. Entonces, nos vamos a tomar este café de hoy con Laura Sánchez Vincitore, con la doctora Laura, y la vamos a presentar. ¿Quién es Laura? Pues Laura es una profesional con amplia trayectoria en neurociencia y psicología aplicada a la educación. Licenciada en psicología escolar por UNIBE, con maestría y doctorado en neurociencia, educación y patología del habla por el Teacher College de la Universidad Columbia University de Estados Unidos. Se ha destacado, Laura, por su investigación sobre las bases neurobiológicas de la lectura y el desarrollo infantil, publicando numerosos artículos en revistas científicas de impacto. Actualmente, al día de hoy, Laura dirige el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, desde donde impulsa, eso en UNIBE, desde donde impulsa proyectos orientados a fortalecer la toma de decisiones educativas, muy importante, basados en evidencia y a promover prácticas de alfabetización sustentadas en la ciencia de la lectura. ¿Algo más que añadir? Y con eso te doy para que saludes. Laura. Más que añadir. Laura, desde el 2022, es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ella es muy humilde, no lo puso en la reseña, pero dije, no, vamos a buscar, porque yo recuerdo que en el periódico, en aquella época, en el 2022, decía además que era de las mujeres más jóvenes en ingresar a la Academia de Ciencias de nuestro país. Y eso es importante que lo destaquemos, porque así como hay pocas mujeres en la ciencia, también hay pocos jóvenes en la ciencia, mujeres jóvenes en la ciencia y además miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país. Qué bueno, Laura, tenerte esta tarde por aquí. Si quieres ahora saludar, ya te dejo. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Qué alegría que podamos tomarnos un cafecito hablando de las cosas que nos apasiona, por favor. Me encanta esta invitación y bueno, gracias. Bien. ¿Por qué estás aquí? Pues, básicamente porque nosotros queremos escuchar a alguien con experiencia, además con experiencia práctica, que está ahí en el terreno todos los días investigando, que está publicando, que nos diga qué hay aquí adentro. Y esto que está aquí adentro, que se llama cerebro, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos utilizar mejor en nuestras aulas y potenciar en nuestros estudiantes los procesos lectores? ¿Cómo se da eso? Eso no se da por arte de magia, ¿verdad? Por eso hablamos de la ciencia de la lectura.
Eso no se da porque yo le pongo un libro delante y reconozca ahora imagen y asocia la imagen a la palabra y ahora tienes ya ese niño, esa niña leyendo en primero, en segundo, en tercero. Entonces tenemos muchos retos como país en ese sentido y por eso queremos hablar contigo. 3 preguntas, siempre hacemos una dinámica de 3 preguntas al inicio. Partimos de ahí. Laura, ¿café para comenzar el día o para acompañar la tarde? Café para todo el día, mañana, tarde, noche, día laborable, día festivo, café. 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 Perfecto, perfecto. ¿Qué te inspira a ti a seguir investigando y aportando a la educación desde la neurociencia? Me inspira saber que el cerebro es ilimitado en su capacidad de aprendizaje. Y tenemos tantos problemas de mostrar los aprendizajes en nuestros países, en la región en general, no solamente en República Dominicana, que saber que podemos encontrar una forma que es más fácil para los niños aprender, yo creo que eso me entusiasma y yo creo que me da esperanza y nada, que me impulsa a seguir investigando. Excelente. Y ahora una tercera pregunta. ¿Qué palabra define la relación ideal entre ciencia y práctica educativa? Buenísima, buenísima pregunta. La palabra que se me ocurre ahora mismo que la mencionas es colaboración. Y déjame explicarte un momentito por qué. ¿Sí? Mucha gente piensa que la neurociencia es lo que va a resolver todos los problemas educativos, porque la neurociencia, porque el cerebro y todo es neurochulo, neuromaravilloso. Pero la realidad es que quien está en aula es el docente. Quien está en el sistema educativo son los actores del sistema educativo. Entonces, es cierto que la neurociencia puede dar un marco teórico, un marco fuerte de qué está pasando por dentro, pero el que está todo el día con la manga remangada con los niños son los docentes. Entonces, no puede haber ciencia de la lectura, no puede haber neurociencia del aprendizaje sin una colaboración activa entre todos los actores educativos y los investigadores. Entonces, yo creo que la palabra colaboración. Porque ahí me quedaste con y la colaboración entre la academia y el docente que está en aula. Así es. Dos mundos que van, pareciera, en paralelo y necesitamos como acercarlos, ¿verdad? Sí, Para sí. que podamos aprender unos de otros y hacer ciencia unos y otros. Qué bueno. Gracias por eso. Seguimos aquí. Colaboración. Historia en un minuto. A ver. ¿Qué le llevó a Laura Sánchez Vincitore dedicar su carrera al estudio del cerebro y su relación con el aprendizaje? Esa es una de las preguntas que tengo en este momento. ¿Y cuál fue el momento o hallazgo que te hizo comprender, Laura, que la neurociencia debía estar al servicio de la educación? Buenísimo. Mira, yo estaba haciendo la licenciatura en psicología, psicología escolar, cuando me di cuenta que, por un asunto muy curioso, a ver, yo soy mecanógrafa, yo creo que hay mucha gente que me conoce, que me ha visto digitar y que parezco, o sea, es que miro otras cosas y bueno, una Ajá. cosa súper impresionante, pero eso no siempre fue así. Yo empecé a estudiar mecanografía cuando estaba en la universidad y yo instalaba el programa de mecanografía en todas las computadoras que estaban disponibles y me iba dando cuenta cómo todos estos patrones se iban automatizando de forma que ya yo no tengo ni que pensar en que tengo dedos para escribir. Entonces, hay algo súper fascinante que hay en el cerebro humano que permite, como digo yo, pensar con los dedos, pues. Entonces, en esa época, y tal vez incluso antes, yo hacía el compromiso comunitario, yo era alfabetizadora de adultos, daba clases de lectura y escritura a personas que no se habían alfabetizado. En aquel entonces era en el Centro Social y Cultural Sopeña. Estuve 6 años trabajando con ellos y también veía cómo para mí fue fácil automatizar esto de la mecanografía, pero para los adultos que estaban aprendiendo a leer les costaba un montón el aprendizaje de la lectura cuando eran adultos. Y si uno se pone a pensar, la lectura es algo que se inventó el ser humano, se lo inventaron los adultos, no se lo inventaron los niños. O sea, los niños no nacen sabiendo leer, hay que enseñarles. Pero parece que hay algo específicamente en los niños que hace que esto sea un poquitito más fácil. Entonces, de ahí viene mi interés de, bueno, no quiero dar terapia, sino que quiero dedicarme a saber qué es lo que está pasando por detrás de estas habilidades tan maravillosas que tenemos como es la lectura. Y el momento clave fue cuando hice mi tesis doctoral, que era con adultos recién alfabetizados, donde vimos que aún sabiendo leer un poco,
ellos no muestran este índice de automatización lectora en las ondas cerebrales, igual que una persona que sí sabe leer desde cuando era niño. Entonces, a mí me pareció súper fascinante que pudiera haber un marcador biológico que pueda permitir ver un tipo de aprendizaje. Ahí fue que yo dije, ya, se acabó todo, vamos a ser neurocientíficos y ya. Muy bien. Y ahí entonces entendiste también que la neurociencia debía estar al servicio de la educación, que era la segunda pregunta. Definitivamente. En ese momento me di cuenta que es una relación bidireccional y que no solamente con el docente, sino con los hacedores de políticas públicas, tomadores de decisiones también tienen que estar eh, conversando. Sí, esto es interesante lo que estás planteando, porque cómo, no sé, quienes están aquí conectados ahora, quienes después van a ver esta conversación en nuestro canal de YouTube del instituto, que tanto en la carrera de educación se habla de neurociencia y se habla de todo esto que estás diciendo de la proceso de automatización, marcadores biológicos, vinculación con el aprendizaje, porque hay algunas personas que le va a costar más que a otras. Hay algunas cuestiones ahí dadas desde la base que a lo mejor viene, no sé, voy a decir a lo mejor un disparate, pero viene del tema genético, de pronto, cosas así que ¿hasta qué punto decimos esto de las carreras y formamos quizás en los primeros semestres y demás para entender? Usted va a trabajar en aula, usted tiene que entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano, qué cosas hacen que un ser humano pueda o no aprender. Sí. Sí, bueno, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo grande en incluir la neurociencia y educación en los pensum de educación. Conozco varias universidades que se está haciendo. Hay muchas proyectos y talleres que han venido a formar a personas del ministerio también, o sea, que se está moviendo. Que siempre puede haber más, por supuesto, pero es un tema que en el año 2020, ¿cuánto están? 25, no es ajeno, que tenemos que saber del cerebro. Que a veces nosotros no hemos hecho muy buen trabajo tratando de comunicarlo mejor también, y eso nos toca a los científicos hacer esa traducción que sea útil para el sistema educativo. O sea, no vamos a estudiar neurociencia por estudiar neurociencia, sino qué cosa de la neurociencia es útil para la práctica, y ahí yo creo que hay mucho, mucho por explorar. Por eso esta idea del laboratorio de neurocognición y psicofisiología, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la aplicación práctica de esto, ¿no? Porque si no se queda algo que queda la jerga científica, uno empieza a utilizar ciertos términos, a llevarlo aquí y allá, y cuando vienes a ver, la gente está más enredada y los Total. mitos raros de la película, ¿no? ¿De qué Nos va? pasa Nos pasa a nosotros, a nosotros también. De hecho, le cambiamos el nombre al laboratorio ya. El laboratorio, le hicimos un upgrade, se llama Ah, Instituto de Neurociencias Aplicadas, eso es muy reciente, exacto. precisamente porque neurocognición y psicofisiología, ahí hay cuatro palabras que quedan muy distantes. O sea, hemos pasado por un proceso de aprendizaje y de cambio y de entender que esto es ciencia para el pueblo, que esto es ciencia para todo el mundo, eso es algo que sea útil y por eso es neurociencia aplicada. Nada en contra de los científicos básicos, que eso es muy importante también, pero este particularmente busca que sea útil, que se Y pueda. para que quede claro, para el mundo, desde República Dominicana. ¿Ok? Exacto. Puede hacer ciencia en República Dominicana, se puede Sí, hacer ciencia relacionada con el aprendizaje de República Dominicana y con utilidad práctica, que se puede llevar al aula y traer del aula y así ir viendo qué más podemos hacer como país en términos de políticas públicas, en términos de implementación. Mira, te voy a preguntar ahora, ¿qué nos dice la neurociencia sobre cómo se desarrolla la alfabetización y cuáles son los procesos cognitivos clave en eso? buenísimo. La neurociencia lo que nos dice es que nuestro cerebro no nace con el chip instalado de la lectura. Es decir, no sabemos leer, nuestra especie no está fabricada para leer, nosotros sí somos una especie fabricada para comunicarnos, tenemos varios años, así como 35.000 años de especie sabiendo comunicarnos, es una especie social que depende uno del otro, o sea que de alguna forma teníamos que poder ponernos de acuerdo. El lenguaje sí está dentro del código genético, la lectura no. Entonces, cuando la persona nace, uno no tiene que llevar al muchacho a unas clases para que aprendan a hablar, si son de desarrollo típico.
O sea, a los niños tú les hablas y se estimulan y mientras mejor estímulo, mejor lenguaje. La lectura, si no se la enseñas, le va a costar mucho más. Para eso tenemos programas de lectura, alfabetización temprana y todo eso. Entonces, eso se debe a que no hay áreas específicas en el cerebro dedicadas a la lectura. Entonces, el cerebro tiene que reciclar cosas que tenía de antes. Específicamente, obvio, porque en las personas de desarrollo típico la lectura entra por los ojos, la visión es muy importante. Digo desarrollo típico porque hay otras formas de acceder al material de texto, pero desarrollo típico, la visión es muy importante y la otra es, obvio, la audición, pero el lenguaje. Entonces, lo que tiene que hacer el cerebro es hackearse, es cambiar la forma de funcionar para poder acceder al lenguaje desde la visión. A ver, ese network, esa red, no está consolidada desde el principio en la lectura. Entonces, por eso cuesta más leer que hablar y por eso conviene tanto tener un proceso estructurado para acompañar a ese cerebrito a que haga los cambios necesarios. Hay niños que hacen los cambios necesarios con 2 o 3 cositas sin problemas. Hay niños que no, porque la especie o sea, la especie está lista para que se reusen las cosas, pero no es para hacer exactamente eso mismo. Entonces hay que ayudarlo, hay que acompañarlo, andamiarlo el proceso. Claro. Y no es automático. Aquí No. una cosa es automatizar el proceso, otra cosa es que es automático, se dan las cosas automáticas. Le pusiste el libro y ya piensas que mañana, en 2 meses, porque el niño está en primer grado en la primaria, ya va a leer y punto, ¿no? Y no, no es así. No es así. Se toma tiempo y cada cual, mira, cada ser humano es único y tiene un proceso que lo que hay es que acompañarlo. Importante que los docentes que nos están escuchando y que están participando acá lo tomen en cuenta. Es decir, que a veces tienes muchas preguntas y el café no nos va a dar para resolverlas, pero oye, yo estoy consciente del niño o niña que tengo en mi aula que todavía no logra identificar, hacer la conexión entre la imagen, el sonido, la palabra. Es decir, estoy consciente de eso. ¿Y qué puedo hacer para esto? Bueno, lo primero, ver material, buscar material, conectarse, conferencias como las que tú puedas dar, publicaciones que puedan haber y entender cómo se da el proceso lector. Ya creo, ¿no? Eh, ¿Qué elementos de la ciencia de la lectura debería todo docente entonces considerar, Laura? Buenísimo. Hay varias cosas importantes de la ciencia de la lectura. En primer lugar, lo más grande, ¿no? La lectura depende no solamente de la decodificación. Eso tenemos años diciendo esto. La decodificación es sumamente importante, es absolutamente prerequisito porque es un código. La lectura es un código. Si la decodificas, entonces va más fácil. Pero que también depende, la comprensión lectora, de qué tanto sabes tú del lenguaje oral. ¿Sabes? Entonces, muchísimas veces dice, es que ese niño decodifica, pero no entiende. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el lenguaje oral de ese niño? Entonces, todo tipo de enseñanza tiene que ser integrada en el sentido de que si estoy haciéndote leer, es leer para comprender. Necesito que tengas el lenguaje oral muy fortalecido para cuando ya la decodificación no sea un problema, tú puedas entender todo lo que estás leyendo. Eso es lo primero desde las neurociencias, es que ese sistema lingüístico debe estar muy bien estructurado. Atención, primera infancia. De los primeros Atención, años. primera infancia. Esto uno no le enseña lenguaje. El lenguaje emerge de la calidad del input que recibe el niño. Tenemos un montón de programas de cuidado de primera infancia, la familia, el trabajo con las comunidades, las familias, etcétera, desde primera infancia, para dejarnos ese cerebrito listo para cuando en la escuela le complementemos con la decodificación, que es difícil de aprender, pero no imposible, tal cual la mecanografía, pueda ser un paso un poco más sencillo de la comprensión oral a la comprensión lectora. Yo creo Claro. que empezamos por ahí, ¿no? Esto es una cuestión de hay que contar historias y hay que cantar historias, ¿no? Entonces, cantar canciones ayuda a ir desarrollando el lenguaje en los niños, ¿no? Y lo oral, el contar, el hacerle cuentos, el inventarnos historias pueden ser muy útiles o son muy útiles para desarrollar estos procesos. ¿Qué más? Lo segundo, que es sumamente importante, sobre todo en contextos, nosotros le hemos llamado de bajo rendimiento todavía, eso va a cambiar,
cuando ves un sistema educativo donde en tercero de primaria todavía estamos muy abajo, entonces lo que nos preguntamos es, desde la ciencia, ¿qué está pasando con el mismo sistema cognitivo? ¿Qué está pasando con la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es como yo le llamo la bandejita. Es la bandejita mental donde tú vas a poner todos los elementos que necesitas para resolver lo que estás haciendo en el momento. Si lo que estás resolviendo es lectura, entonces, ¿qué va a tener esa bandejita? Tu conocimiento previo, la propia decodificación, etcétera. Esa bandejita es limitada para todo el mundo. O sea, independientemente sepas mucho o poco, es limitada. En contextos más vulnerables es un poquito más limitada porque tiene que trabajar un poco más para lograr hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, si el docente sabe esto, la idea es ponerle a esa bandejita lo que necesita para el aprendizaje. Si le pones más de la cuenta creyendo que estás ayudándolo a tener un ambiente enriquecido, no sé qué tal cosa, y mil cosas, y ahora vamos a leer el Quijote de la Mancha y después vamos a tal cosa, y sin un orden lógico, entonces lo que va a hacer esa bandejita es sobrecalentarse. Exacto. ¿Ok? Entonces, si sabemos que tenemos esta bandejita cognitiva limitada, tenemos que ser muy conscientes en qué vamos a poner ahí y tenemos que ser muy intencionados en qué vamos a poner ahí y por qué esto sirve, funciona o no. Ok. Ahí yo creo que esas son las respuestas. La P con la A es PA, que es así. Bueno, eso es dentro de la decodificación. P con la A es PA si estoy trabajando decodificación. Ok. O sea, uno va trabajando muchas cosas Ujú. en la lectura. Si estamos en pura decodificación, vale, eso cuenta. Pero también si estamos trabajando en cómo hacer un pensamiento inferencial, cuál es la Ah, información previa que necesita un niño para poder hacer esa inferencia sin que el muchacho me quede espantado, ujú. porque no tiene mucho conocimiento previo en este momento. Entonces, es saber dónde está el niño y qué necesita para hacer lo que yo necesito que él haga. Y eso es para todo el aprendizaje. Eso no es solamente para la decodificación. En tanto que mencionas el tema de la decodificación, Ujú. lo mejor es que se aprendan las combinaciones de una forma gradual y de una forma que las puedan sostener en la bandejita. O sea, más fácil la P con la A que la P con la R con la APRA. ¿Sí me entiendes? Eso ya va un poquitito más forzado. Pero la idea de la bandejita es lograr que se automatice la bandejita. Y ya cuando al principio pones P, A y son dos elementos, pero de repente el niño se da cuenta que los dos forman una sílaba y ya se convierte en un elemento. Y luego de repente ve la palabra completa y lo que ve es papá y ya es un solo elemento de la bandejita. O sea que los objetos de la bandejita van cambiando en torno a la automatización de los niños. Y por eso lo que queremos es darle lo que necesite para que automatice, para que consolide lo antes posible, para que pueda pasar a las próximas etapas del proceso de aprendizaje, específicamente de la lectura aquí. Y esto me encanta, Laura, porque tú lo que nos estás diciendo es esto que estás planteando, no es porque a Laura se le ocurrió, no es porque Laura se leyó un libro y lo está soltando aquí, sino que es trabajo desde la ciencia, desde la aplicación de la teoría, de los conceptos, de años y tradiciones y experiencias de otros que tú has ido diciendo, bueno, en República Dominicana vamos a ver cómo esto se da. Y te das cuenta y terminas diciendo, pero en República Dominicana, como en Francia, como en Argentina, terminan pasando cosas muy similares porque el ser humano, así como es único, tiene cosas muy similares de cómo aprende. Gracias por esto. Importante porque el tiempo es el que es y corre. Y ahora ya digo aquí al equipo del instituto, nosotros tenemos que agarrar a Laura y no clonarla, pero sí lo que vamos a hacer es armar una conferencia, un espacio abierto de 2 horas y poder, ¿verdad? Ayudar a aclarar dudas, a despejar interrogantes que hay. Voy a avanzar. Estamos en la escuela y hay varias personas conectadas acá que están conectadas desde la escuela. ¿Qué prácticas, una o dos, ayudan desde tu experiencia, desde la experiencia utilizando la ciencia? ¿Qué prácticas ayudan a que los estudiantes se sientan parte activa de este proceso de aprendizaje en la escuela? Buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, al final quien tiene que hacer el trabajo cognitivo es el niño. ¿Ok? Y eso yo quiero que lo tengamos ahí metido. Quien tiene que aprender es el niño y para aprender tiene que practicar.
Entonces, nuestro rol es proveer espacios de práctica, pero no cualquier práctica, ¿eh? Es una práctica que tiene que ser exitosa. Si uno empieza a practicar cosas y las hace mal, se las aprende mal. ¿Ok? Entonces, si logramos que los niños tengan prácticas exitosas, diversas, ¿ok? Entonces ahí vamos a poder lograr un aprendizaje más rápido y por eso los libros decodificables son tan útiles. Los libros decodificables son libros que están nivelados en 6 etapas diferentes. Eso lo hicimos en un proyecto anterior, en el proyecto Usar y Leer. Tomamos el alfabeto, tomamos las letras que son más frecuentes y más fáciles de usar y las convertimos en diferentes etapas, una progresiva a la otra. La primera etapa solamente tiene 9 letras. Son 5 vocales, que casi todo el mundo la conoce cuando están chiquititos, y 4 consonantes. Y ahí esos son 9 elementos súper sencillitos para agarrar en la bandejita. Y puedes jugar con esa bandejita y tenemos libros completos, textos completos con eso. Para que un niño se sienta parte, un niño tiene que poder hacer lo que le estás pidiendo. Entonces, si lo montas en una bicicleta mountain bike y lo metes en el Pico Duarte, se va a dar el estrellón. Pero si le pones una bicicleta con rueditas atrás, así le llamamos nosotros los decodificables, entonces va a empezar a practicar con éxito. Entonces va a practicar el músculo de la lectura, así le llamo yo, leer para comprender, porque ya esa bandejita te aguanta estos 9. Cuando pasaste esa etapa, pasas a la segunda etapa, que tiene más letras, tiene 5 o 6 más, y así sucesivamente, logrando, primero, no bajar la motivación porque el niño está leyendo, la niña está leyendo, y segundo, porque no se está dando cuenta, y es nuestra intención que no se dé cuenta, está decodificando estímulos distintos. Parte del problema de enseñar un silabario, por ejemplo, pape, pipo, puma, me, mimo, musa, es que los niños se aprenden ese único patrón. Y para leer sopa tienen que decir sa, se, si, so, so, pa. ¿Sabes? Los libros decodificables, como la intención no es el silabario, la intención es que esté todo mezclado, pero con cosas que solamente tú sepas hacer porque están en tu bandejita, entonces ya facilita. Entonces ya va en coche. Entonces ya no es niño, tienes que aprender a leer. No, no, no. Mira qué cosa tan interesante que si te aprendes esta otra letra ya tienes 15 libros nuevos que puedes leer. Creo que parte de la motivación de los niños es darles cosas que ellos puedan hacer y que tengan éxito. Y también retarlos a que viene algo un poquitito más difícil. O sea, ellos saben que hay una progresión y que viene algo que todavía no sé, quiero llegar y quiero llegar porque sé lo que tengo que hacer. No saber es lo peor para una persona que está aprendiendo. O sea, yo estoy aprendiendo porque sí, porque mi profesora dice que esto es bueno. No, no, yo sé que voy a llegar a esta etapa y yo sé lo que me falta para llegar a esta etapa. Y así como yo aprendí con esto, que se vuelve todo una sola cosa, así los niños van viviendo este proceso de aprendizaje de la lectura. Hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de aprendizaje autónomo, Check. de emancipación, autonomía, empoderamiento, es esto. Es decir, lo Sí. significativo para un niño en los primeros años de vida y en los primeros grados, ¿verdad? No es lo que como adultos nosotros pensamos que debe ser significativo. Significativo será esto, que yo pueda hacer leer, identificar las letras, hacer las palabras, leer una historia corta y poder entenderla y hacer inferencias y demás. Eso es significativo y ahí es donde está y debería estar nuestro esfuerzo, porque eso después lleva al desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, crítico, creativo. No es otra cosa. A veces nosotros lo complicamos y decimos, es esto, es ir ahí, los fundamentos, esto funciona, ha funcionado. A lo largo de los años, basado en la evidencia, dado por la aplicación de la ciencia. Así Mira, es. el tiempo es el que es. Yo tengo que decirte algunas cosas más aquí para que podamos cerrar, porque te vamos a volver a invitar no al café, sino a otros espacios de formación. Pero ¿Ok? si hay café, mejor. Para nuestra comunidad. Y si hay café, mucho mejor. Ya el mío casi se está terminando. Si tú tuvieras que pensar en una frase para toda esta comunidad que está acá, pero que también va a ver esto posteriormente, para que lo recuerde sobre el aprendizaje basado en el cerebro, ¿cuál sería? El cerebro es plástico y siempre, siempre aprende. Siempre. El cerebro es plástico, no de plástico, es No, plástico. es Muy plástico, bien. maleable, se puede moldear, siempre se puede aprender. No, no Siempre. importa la edad, siempre se puede aprender. Es decir, que yo a esta edad puedo todavía aprender Por más. supuesto, Dentro de por 10 supuesto. años todavía podré aprender. Así es.
Perfecto. Cuando llegue a los 96, A los todavía me 96 va a estar. queda, porque a los 97 me voy. ¿Ok? Ah, bueno. Entonces, qué bueno, qué bueno. ¿Qué sueñas tú para el futuro de las prácticas educativas en República Dominicana desde la perspectiva de la neurociencia? ¿Qué sueño? A ver, es por supuesto una práctica basada en la evidencia, pero que es una evidencia en la que podemos participar todos. ¿Ok? Que podemos participar todos y que sepamos qué tipo de evidencia sirve para qué tipo de problema educativo. Y yo sueño que encontremos la forma de servir a los niños y niñas de la República Dominicana para hacer que este proceso sea sencillo. No, no tiene por qué ser difícil. O sea, tenemos la forma de conocer cómo funciona el aparato cognitivo de los niños y de contarle a los docentes cómo, y que nos ayuden los docentes también, cómo funciona para ver qué darle. Que si yo sé lo que necesita el niño, yo puedo darle lo que necesita el niño. Ese es el sueño. Que todos podamos participar de creación de la evidencia sin distanciarla, ¿sabes? Que los de la ciencia dicen, que seamos todos los de la ciencia, que seamos todos los de las escuelas, ¿sabes? Es todos. Muy bien. Laura, mira, ya desde ahora, mm, que quede, aunque después quizás lo edita el equipo, no sé, que quede claro que eres nuestra invitada número uno al Congreso 512 del próximo año Vamos, 2026, con que gusto. me ocurre que debemos tener un foro anual sobre aprendizaje basado en el cerebro, ¿verdad? Y toda la aplicación. Ahí yo sé que va a estar tomando nota Buenísimo. sobre esto. Y necesitamos tener estos espacios, porque a veces hablamos de la magia de la lectura y demás, pero no es magia. Es decir, al final es ciencia, o la magia es ciencia, aplicación de la ciencia, ¿no? Uno termina viendo Yo tengo los actos de magia y termina siendo aplicación de la colegas, ciencia. mis colegas neurocientíficos, tengo un colega neurocientífico que su profesión es magia, precisamente por Claro, todo lo de la ilusión óptica y toda la cosa, o sea que sí que es magia. Llamémoslo como. exactamente. Exactamente. Qué bueno tenerte aquí en la tarde de hoy. Mi café, yo lo he estado detenido porque estoy tan conectado y tan emocionado en la pantalla que digo, bueno, no me lo acabo de tomar. Sé que tenemos el tiempo encima ya, nos hemos pasado por unos minutos, pero qué bueno que hemos estado conversando con Laura Sánchez. ¿Algún mensaje final, Laura, para que podamos hacer el cierre? Pues sí, claro, por favor piensen todos en el bienestar personal. Yo sé que no tiene nada que ver con educación, pero estamos en el siglo XXI, ha sido muy difícil en el sentido de que nos hemos olvidado de que pensemos en el bienestar de nuestros niños, de nuestros docentes y nosotros mismos. Muy bien, gracias. De mi parte, es decir, esto funciona para la lectura, pues también funciona para las matemáticas. Sí, mismo Estaba, principio. es decir, mi hija de 4 años no dice sumar, Sí. ahora me habla de mezclar los números y al Ah, final, y yo digo, bueno, está usando esa palabra, pero ¿y cómo mezclar? El 1 y 4 y hace así 1, 4 y los cuenta y dice 5, claro. está sumando. Entonces, si me pongo ahora, no, que eso se llama sumar y tal, le fastidié la vida. Entonces, mezclar los números es una manera de sumar. Y si no hay nadie en el espacio, me dice, ese es el número 0, que es un nuevo número. Oh, Esas son las cosas que uno termina diciendo, quiero que pase para todos los niños y niñas en República Dominicana. Y qué bueno tener personas como Laura Sánchez, que nos ha acompañado. Recuerdo que ella es una profesional con amplia experiencia en neurociencia, en psicología, que se mantiene aprendiendo. Es licenciada en psicología escolar por UNIBE, tiene una maestría y doctorado en neurociencia, educación y patología del habla por el Teacher College de Columbia University y es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Qué bueno, Laura, que hayamos podido tener este espacio, esta conversación, este café para llevar contigo. Y agradecer a todas las personas que se conectaron, todos quienes van a ver esto después, que hoy hemos estado conversando sobre la neurociencia y cómo puede ayudar a los procesos de lectores, a la alfabetización inicial, ayudándonos a comprender mejor cómo aprende el cerebro, qué prácticas funcionan y cómo todos, la escuela, la familia, la comunidad, podemos acompañar en colaboración a cada estudiante en su camino lector. Como todo buen café, ya tenemos lista nuestra próxima taza, que será dentro de 15 días, Laura, y te invito. Vamos a hablar el día 10 de diciembre, miércoles, el último café de este año, sobre derechos humanos, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos y Educación.
la educación como un derecho humano y la educación en derechos humanos y sus implicaciones desde la escuela. Tendremos a un invitado o invitada ese día y manténganse pendientes para este próximo Café para Llevar. Muchas gracias. Nos vemos pronto.